Al saludo, mi nombre es Heidi González, soy estudiante del programa Artes Visuales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para el curso de Conservación y Preservación de Patrimonio Artístico, daré a continuación esta exposición sobre el concepto del patrimonio y su evolución histórica. ¿Qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural se refiere a un conjunto de bienes materiales e inmateriales que una sociedad lo reconoce como algo valioso, bien sea por su significado histórico, artístico, simbólico o social, y cuya conservación es fundamental para la identidad y memoria colectiva. Pero también hay otros significados según distintas fuentes. Por ejemplo, en UNESCO 1972 menciona que el patrimonio cultural abarca monumentos, conjuntos y sitios que tienen un valor histórico, artístico o arqueológico. En cuanto a Lorena Mancini, en su documento Estudio del Patrimonio Cultural, lo define como una construcción conceptual en constante transformación que depende de su contexto histórico y social. Según Lorena Mancini, menciona que el concepto de patrimonio cultural ha evolucionado desde una visión monumentalista hasta una concepción más dinámica y social, en el que el significado cultural juega un papel clave en su conservación y valoración. Por eso, durante su documento, menciona que ha habido tres etapas. En la primera etapa, habla sobre el patrimonio monumental que abarca desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Este patrimonio se limitaba a grandes monumentos, edificaciones y obras de arte. Sin embargo, se priorizaba la conservación arquitectónica sin considerar su contexto social, como lo menciona la Carta de Atenas de 1931, enfatizó la protección de edificios históricos, y en la Carta de Venecia de 1964 se amplió el concepto de patrimonio a conjuntos urbanos y sitios históricos. En la segunda etapa del patrimonio cultural e inmaterial, que abarca finales del siglo XX, menciona que en los años 70 y 80, con la Carta de Burra de 1979, se reconoce el patrimonio como un bien con valores sociales, simbólicos y culturales. También en la Carta sobre la Autenticidad de 1994 introduce la idea de significado cultural, es decir, que el valor patrimonial no es universal, sino que depende del contexto y la comunidad que lo reconoce. De ahí es donde incluye las formas de patrimonio inmaterial, que son las festividades, las lenguas y tradiciones. Y para la tercera etapa, que es el patrimonio como construcción social del siglo XXI, menciona que es el concepto, que este concepto se hace más integral y flexible, porque incluye tanto el patrimonio natural, urbano y digital. En la Carta de Ename de 2008 redefine el significado del patrimonio, destacando la importancia de la interpretación y participación comunitaria en su conservación. Así que, según Mancini, se considera que el patrimonio está en constante transformación desde este largo periodo histórico, y que su significado debe ser interpretado desde diferentes perspectivas. Se puede observar que en su estudio Mancini sostiene que el patrimonio ya no es solo un objeto estático del pasado, sino más bien una construcción cultural que se debe evaluar con la historia, teniendo en cuenta el significado de su historia, la sociedad y los valores contemporáneos. Y también su protección debe considerarse no solo una conservación material, sino también un significado emocional e identidad por parte de la comunidad. Ella también destaca que una manera de evaluar su significado de patrimonio cultural se debe tener tres cosas. Primero, la historia, que es el contexto del bien patrimonial. Segundo, la teoría, que son los conceptos arquitectónicos y urbanos. Y tercero, que es la crítica, la evaluación de su evolución y significado. De esta manera se podrá determinar su evolución en el tiempo y su significado. En cuanto a los niveles de patrimonio, hay tres. Está el patrimonio material, que son monumentos, edificios históricos, bienes arqueológicos.
Y está el patrimonio inmaterial, que según UNESCO menciona que son las tradiciones, la música, la danza y aquellas expresiones orales. Y por último está el patrimonio natural, que abarca los paisajes, los parques naturales y las reservas ecológicas. También hay instituciones que se encargan en el patrimonio cultural. Está la UNESCO, que define y protege el patrimonio mundial. Está la ICOMOS, que evalúa sitios patrimoniales y también da asesoría a la UNESCO. Está la INAH, que conserva el patrimonio arqueológico e histórico. Está la INVAL, que protege bienes artísticos y culturales. Y también están las alcaldías, que su función es gestionar y preservar el patrimonio local. Y está el Instituto de Cultura, bien sea de algún departamento, que promueve la cultura y el arte de la región. Y están las diferentes casas de cultura en cada municipio. Las entidades internacionales que se encargan del patrimonio cultural acá en Colombia se encuentra la UNESCO, la ICOMOS, la ICRONC, que es el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales, y la ILAM. Las entidades nacionales en Colombia está el Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, está el Archivo General de la Nación y el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural. Y en mi caso, como me encuentro en el departamento del Meta, las entidades es el Instituto de Cultura del Meta, la Gobernación del Meta y Secretaría de Cultura. Y en el municipio en que me encuentro, que es Puerto Concordia, está la Alcaldía de Puerto Concordia con su Oficina de Cultura y la Casa de Cultura de Puerto Concordia. Todas estas entidades cumplen con la función de poder promover y proteger el patrimonio cultural. De esta manera, de fortalecer la identidad de cada región y de cada comunidad. Entonces, como se pudo analizar en la lectura de las referencias para esta actividad, incluyendo la de Mancini, puedo concluyo de que el patrimonio cultural abarca tanto cosas como monumentos o espacios públicos, entre otras, y también abarca ya como expresiones orales, música o danza, que serían los patrimonios material y los patrimonios inmaterial. Además, como destaca Mancini, el concepto de patrimonio ha evolucionado de una visión monumental a una integral, donde el significado cultural es clave en su conservación. De ahí el estudio del patrimonio, que es un enfoque interdisciplinario para su correcta interpretación y gestión, como lo analizó Mancini, y también las instituciones desempeñan un papel crucial en la protección y divulgación del patrimonio cultural, para esta manera fortalecer la identidad de una comunidad o de una localidad.